Muy buenas, bienvenidos otra vez. Bienvenidos a la serie La Guerra Civil Española, episodio número 1. Esto no es ni más ni menos que una continuación de Hacia la Guerra Civil. Habíamos finalizado en el 112 y vamos a hacer una pequeña introducción repasando los últimos capítulos de la serie que ya hemos finalizado y que va a permanecer permanentemente, o al menos eso esperamos, en YouTube como podcast, aunque pueden ustedes seguir viendo los vídeos de forma constante hasta que YouTube desaparezca como plataforma, algo que esperemos aún tarde mucho tiempo en ocurrir. Y también está en iBooks, donde pueden ustedes encontrarlo en formato audio, todos los capítulos, con sus defectos, con sus virtudes y con sus problemas técnicos también, porque como saben algunos de ellos, sobre todo al principio yo no sabía hacer muy bien la mezcla entre música, audio, y quedaron un poco churros, permítanme la expresión. Bien, vamos a adentrarnos ya, por tanto, en esta nueva serie, y para ello recordaremos estas últimas fases de hacia la guerra civil, después de la muerte de José Calvo Sotelo, donde ya hay una decisión unánime y firme por parte de los que aspiraban a conspirar o aspiraban a sublevarse contra el gobierno del Frente Popular. Esto es importante, la sublevación es contra el gobierno del Frente Popular porque hay militares de raíz profundamente republicana, que habían participado incluso en el intento de golpe de Estado del 15 de diciembre de 1930 contra la dictadura de Dámaso Berenguer. Ahí tenemos, por ejemplo, al general Villabrille, que en estos momentos estaba en la segunda división orgánica, que no se va a sumar a la sublevación. También estaba el general Miguel Núñez de Prado, que en estos momentos se encontraba como director de la aeronáutica militar, había relevado en ese puesto muy importante porque colgaba directamente del Ministerio de la Guerra a Manuel Godell Llopis, que ahora mismo estaba mandando o era el comandante general de Baleares, un puesto dentro de lo que podíamos suponer menor con respecto a la categoría de un general de división, porque lo normal es que mandaran divisiones orgánicas que tenían mucha más fuerza, mucha más contundencia y un número de tropas considerablemente mayor. También Francisco Franco, que había sido jefe del Estado Mayor Central, otro de los puestos fundamentales, quizá el más importante dentro del Estado Mayor Republicano, dentro del Ministerio de la Guerra, mejor dicho, que se encontraba ahora como comandante general de las Islas Canarias. Dentro de los dos archipiélagos había un segundo general, el general de brigada, que estaba al mando de la comandancia de la segunda isla en importancia, en el caso de Canarias, de la isla de Gran Canaria, valga la redundancia, y allí había estado el general Balmes. Recuerden que el general Balmes el día 15-16 de julio tiene un accidente con un arma, un sorprendente accidente con una pistola que le causa la muerte. En su entierro vamos a ver al general Orgaz, que había sido desplazado por el gobierno del Frente Popular precisamente hacia las Islas Canarias porque es sospechoso de conspirar contra la República, tanto él como el general Varela Iglesias, que también había sido trasladado a Cádiz, concretamente estaba en estos momentos bajo arresto. Pienso, Orgaz es enviado a Canarias. Orgaz además era profundamente monárquico y de convicciones muy fuertes para que volviera y regresara a la monarquía. Lo mismo pasaba con el general Quindelán. Todos estos están, por supuesto, comprometidos con la sublevación. Y el otro general en importancia, quizás desde el punto de vista del gobierno del Frente Popular y del Ministerio de la Guerra, que lideraba el mismo presidente del Consejo de Ministros, Santiago Casares Quiroga, era el general Pozas, que era director general de la Guardia Civil. No nos podemos llevar a error. Tanto Pozas, que había parado los pies a Franco cuando éste había intentado declarar el estado de guerra el 19 de febrero de 1936, justo cuando se conoce la victoria del Frente Popular y Portera Valladares decide abandonarlo todo y que se produzca un rápido relevo y Manuel Azaña se haga cargo de la presidencia del Consejo de Ministros. Pozas es el que detiene a Franco, porque Franco, ante la inestabilidad del orden público en las calles, consulta a Pozas si está dispuesto a que la Guardia Civil apoye la declaración del estado de guerra en Madrid. Por tanto, como él era jefe de Estado Mayor Central, la declaración del estado de guerra en toda España. Pozas se va a negar, va a informar de ello al presidente del Consejo de Ministros, al nuevo presidente del Consejo de Ministros, a Manuel Azaña, y también al presidente de la República, que en ese momento será Niceto Alcalá Zamora, que así lo va a escribir en sus diarios. Porque no había intentado soliviantar al nuevo gobierno
ni restar su autoridad. Simplemente quería ejercer un control sobre el orden público porque pensaba que en ese momento se estaba comprometido. Bien, pues el general Pozas, como digo, africanista de pro, había sido uno de los oficiales de las mejalas, de las tropas jalifianas, junto a Miguel Cabanellas y otros tantos oficiales, tanto de infantería como de caballería, que habían participado activamente y habían hecho gran parte de su carrera en el RIF. Otro era el general Núñez de Prado, como hemos dicho, director de la aeronáutica militar, oficial de regulares, aquel que había intentado socorrer Igueriben en 1921, en el mes de julio, aquel aciago mes en el que cayó la posición de Igueriben y posteriormente la de Anual, y a través de eso, prácticamente como un castillo de naipes, todo se fue desmoronando y colapsó por completo la comandancia general de Melilla. El teniente coronel Núñez de Prado fue herido en combate, tratando precisamente de socorrer a la posición que mandaba el comandante Benítez en Igueribe en 1921. Fue condecorado varias veces, llegó a general de brigada y fue destinado como comandante o gobernador, porque el gobernador de Guinea Ecuatorial era un gobernador militar, pues fue gobernador de Guinea, y allí estaba durante la dictadura del general Primo de Rivera. De hecho, desde ese puesto es donde se va a dirigir a Burgos el 15 de diciembre de 1930 para cooperar en el intento de golpe de Estado. Al final se da cuenta que en Burgos no hay nadie que vaya a secundarlo y se va de allí sin hacer ni siquiera una proclama, ni siquiera va a intentar hacer cualquier tipo de declaración. Con lo cual, pues como los otros generales, queda completamente fuera de juego, con la excepción de Gonzalo Queipo de Llano, que sí que lo intenta en Cuatro Vientos, pero que también tiene que cejar en el intento y acaba huyendo en avión con Ramón Franco Bahamonde. Todas estas historias están en el capitulado de la serie Hacia la Guerra Civil. Entonces tenemos a una cúpula militar que va a permanecer fiel al gobierno del Frente Popular, a unos jefes de divisiones orgánicas que ya saben ustedes, todos o prácticamente todos también van a ser fieles al gobierno del Frente Popular, con la excepción de uno de los menos sospechosos, que era Miguel Cabanellas, y que sí que estaba comprometido con la sublevación para levantar a la quinta división orgánica. Ya saben que los planes de Mola era que las divisiones del norte, la quinta, la sexta y la séptima, tuvieran éxito en la declaración del estado de guerra y que cayeran sobre Madrid y que en pocos días pues se pudiera resolver el golpe de estado para que se nombrara un directorio militar y que éste se hiciera cargo del gobierno hasta nueva orden. Un poco lo que había sucedido con Miguel Primo de Rivera el 13 de septiembre de 1923. Se hizo con el poder de forma incruenta, no se disparó un tiro, y Primo de Rivera nombró un directorio de 8 generales, el primer directorio militar, que duró aproximadamente 2 años, después pasó a tener un directorio civil, y el objetivo era que cuando todo volviera más o menos a su cauce, se entregara el poder de nuevo al Parlamento, a través de elecciones libres, que sorprendentemente fueron primero municipales, después estaba previsto que fueran para las diputaciones y en un tercer término para las generales, al revés de cualquier lógica. Sin embargo, no se llegó a celebrar, no se llegaron a celebrar las otras dos porque en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 se proclamó la República por ese resultado en los ayuntamientos de las principales ciudades españolas. Bien, pues en este caso todos los oficiales son conscientes de que la sublevación es a cara de perro y a vida o muerte, que no va a haber piedad para aquellos que no consigan hacerse con el poder o hacerse con la división orgánica, hacerse con el gobierno militar, con los objetivos que se habían marcado en los planes del director del alzamiento, que es el general Emilio Mola Vidal. La sexta división orgánica, donde estaba el general Domingo Batet, que había sido destinado allí muy poco tiempo antes de que se produzca la sublevación, no contaba, por tanto, con ningún apoyo porque ya todo el mundo estaba comprometido con el general Mola. Batet había sido jefe de la cuarta división orgánica cuando en el mes de octubre se subleva la Generalitat de Cataluña, el 6 de octubre, resolvió la situación con mucha eficacia y además con eficiencia también, y consiguió que con apenas unas decenas de muertos, pues todo quedara en absolutamente nada y se detuviera al gobierno de la Generalitat en pleno y a algunos de los concejales del Ayuntamiento de Barcelona.
Batet después fue destinado como jefe militar de la Casa del Presidente de la República, un puesto, bueno, pues de una importancia menor. Él había sustituido a Gonzalo Queipo de Llano, que lo había sido durante un periodo más o menos largo, habida cuenta que Gonzalo Queipo de Llano era consuegro de Niceto Alcalá Zamora, que fue presidente de la República hasta abril del 36. Queipo de Llano, que era de lengua libre, pues acusó directamente al gobierno de Manuel Azaña, estamos hablando del año 33, de los hechos de Casas Viejas, y esa salida de tono promovió una protesta del gobierno y la obligación de Niceto Alcalá Zamora de echar a su consuegro del puesto, y al final pues fue destinado como director general de Carabineros, que era el puesto que tenía en este momento. A partir de que Alcalá Zamora en el mes de abril cesa como presidente de la República por esa triquiñuela legal que hacen los diputados del Frente Popular, que tienen ya 3/5 partes de la Cámara, es cuando Gonzalo Queipo de Llano se compromete en que tiene que acabar con el gobierno del Frente Popular. Primero lo va a intentar él solo y al final lo que va a hacer es unirse a la que ya se estaba preparando y que a partir del mes de mayo aproximadamente lideraba Emilio Mola. Estando en este punto, la previsión es que el alzamiento se llevará a cabo a finales de junio o primeros de julio, pero todo se va posponiendo porque no hay pocas dificultades. Primero, algunos de los generales no están 100% comprometidos, como ya había pasado en el intento del 20 de abril. Recuerden que todavía liderado o dirigido por el general Rodríguez del Barrio, que después, enfermo de cáncer de estómago, apenas ni siquiera va a participar en esta sublevación de julio del 36, el 20 de abril estaba previsto que cada uno en su división orgánica hiciera lo que pudiera. Sin embargo, nadie mueve un dedo, pues todos temían que iba a pasar un poco exactamente lo mismo en esta ocasión. Lo que va a cambiar absolutamente la tendencia y va a hacer que el que estuviera medianamente comprometido confirme que se va a tirar al monte a tratar de solventar la solución o de salvar a la patria, vamos a hablarlo en estos términos porque era lo que de verdad ellos pensaban, ¿no? Pensaban que hacían un servicio a España y que merecía la pena el sacrificio, ¿no? Porque es cierto que aquello implicaba un riesgo enorme. De hecho, fíjense los generales que fracasan y cuál es su destino. Godet, Fanjul, etcétera, que acaban ante un pelotón de fusilamiento. Bien, pues, como decimos, Emilio Mola tenía previsto finales de junio o primeros de julio. Hay muchas desavenencias con los carlistas, por aquello de la bandera. Los carlistas no quieren renunciar a la roja igualda. Emilio Mola quiere que la legalidad republicana prevalezca, a pesar de que se declare el estado de guerra y de que se haga con el gobierno el directorio. Todo lo que estaban haciendo era salvar los muebles porque ellos pensaban que iba a haber una especie de revolución comunista o una alteración del orden público de un nivel superior para que los comunistas y los socialistas de Largo Caballero dieran un paso más hacia adelante y hacia la dictadura del proletariado, la eliminación del ejército y todo esto. Lógicamente las informaciones que les llegan van muy en esa vía, aunque ahora sabemos muchos años después de que el riesgo no era tan alto, al menos por parte de los comunistas, ya que estos apenas tenían una organización que pudiera llevar a cabo algo así, y mucho menos apoyo popular. Sí que es cierto que el anarquismo en esos momentos supone un riesgo mucho mayor para la República que tanto comunistas como socialistas, sobre todo porque los socialistas acababan de votar a los partidarios de Indalecio Prieto para la ejecutiva del partido, y eso cambiaba radicalmente cualquier tendencia hacia la dictadura del proletariado, porque el objetivo ya muy claro de Indalecio Prieto era sustituir a Santiago Casares Quiroga en la presidencia del Consejo de Ministros y que pudiera formar gobierno en el que se incluyeran ya ministros socialistas, como había intentado en el pasado, pero que había sido vetado por el sector caballerista del partido. Bien, pues llegados a este punto, tiene lugar el asesinato de José Calvo Sotelo, por lo que ahí ya no cabe lugar a dudas. En un principio, otra de las posibilidades era sublevar al ejército de África aprovechando el ejercicio, las maniobras de Llano Amarillo, donde todo el ejército prácticamente al completo se va a reunir en un solo lugar, sobre todo en los últimos días, donde se hacen los juicios críticos, donde se da el banquete final de las maniobras, que era algo habitual,
Y sin embargo, el ejercicio termina o las maniobras terminan sin que se produzca ningún tipo de altercado. Yagüe había pedido a Emilio Mola ser el primero en sublevarse y que después se incorporara el general Francisco Franco para hacerse cargo del mando del ejército de África. Yagüe había estado muy comprometido en el mes de junio ante la llamada de Santiago Casares Quiroga, que se va a entrevistar con él, que le va a decir que es conveniente que deje de mandar la segunda legión, la legión que tenía como base Dar Rifien en las proximidades de Ceuta, un emblemático cuartel con mucha tradición y mucha carga histórica. Yagüe le dice a Santiago Casares Quiroga que no quiere abandonar la legión. Lógicamente él estaba en la picota por todo lo sucedido durante la represión de la sublevación que había tenido lugar en Asturias en 1934, porque él mandaba las tropas que se agregaron a la tercera inspección del ejército. El jefe de la tercera inspección del ejército era el general Eduardo López de Ochoa y lleva agregadas tropas de África. Esto fue una decisión de Francisco Franco en mandar tropas desde el ejército de África para reforzar a los hombres de las divisiones orgánicas próximas a Asturias, concretamente la octava y la séptima. Y Francisco Franco, que no estaba en esos momentos en el organigrama del Ministerio de la Guerra ni del Estado Mayor Central, fue llamado por el ministro Hidalgo para que participara en el planeamiento desde Madrid para sofocar la rebelión tanto en Asturias como en Cataluña. Así que la decisión es enviar un refuerzo de tropas del ejército de África, tropas profesionales, porque la dureza de los mineros asturianos requerían una contundencia, o eso es lo que pensaba Francisco Franco, que no podían dar las tropas de leva de las distintas divisiones orgánicas próximas a Asturias. Así que allí llega el teniente coronel Yagüe en ese momento al mando de unidades de la Legión y unidades de regulares, y se hace famoso por la vehemencia en la represión de los mineros. Sin embargo, el que está detenido en este momento es Eduardo López de Ochoa, que se encuentra en el hospital de Carabanchel, porque está indispuesto en una enfermedad, pero en calidad de preso y estando a la espera de juicio porque había sido procesado como responsable de los hechos represivos durante la campaña en suelo asturiano. Es significativo esto también porque él anteriormente había recibido la Cruz Laureada de San Fernando, la máxima condecoración que la República podía otorgar, no solamente la República, sino también el gobierno de España. En la época anterior, de la Cruz de San Fernando procede de 1811 y hasta nuestros días. Bien, pues es condecorado con la Cruz de San Fernando tanto él como Domingo Batet, y sin embargo por lo mismo luego es procesado porque lógicamente cambia completamente la visión de lo que había pasado en Asturias cuando se produce la victoria del Frente Popular. El teniente coronel Yagüe, por tanto, estaba en la picota porque tarde o temprano probablemente iba a correr la misma suerte. Entonces, Casares Quiroga le propone no solamente dejar la Legión y venir a Madrid a ocupar algún puesto dentro del Estado Mayor Central, sino que le ofrece una embajada en el exterior. De esa manera se lo quitaba de encima, entre comillas, y no tenía que cesarlo. Porque probablemente Casares Quiroga pensaba que cesando mandos de estas unidades, que eran hombres muy emblemáticos, pues podía ser contraproducente. De hecho, el jefe de la Primera Legión había cesado y había decidido irse al protectorado francés en Marruecos para no ser detenido, y permanecía a la espera de instrucciones para incorporarse y volver a asumir el mando de la Primera Legión. Mando, por otra parte, que se había asignado al teniente coronel Blanco, que se va a incorporar el día 16 de julio. Ese será el día oficial en el que tomara el mando de esta Primera Legión. Recuerden que el tercio en este momento está dividido en dos legiones, la Primera Legión en Melilla y la Segunda Legión en Ceuta. Ya sé que ahora la organización es diferente y la legión está dividida en tercios, pero en este momento se considera como unidad máxima el tercio de extranjeros, y había dos legiones, primera y segunda. También había un coronel inspector del tercio. Un discurso, recuerden ustedes en los episodios de la serie hacia la guerra civil, le había costado el posible arresto, y antes de que esto se produzca, pues se va a marchar al protectorado francés, a la parte francesa del protectorado de Marruecos. Al mismo tiempo,
se va a nombrar al teniente coronel Blanco. Este va a ir a no hacerse cargo todavía porque no es oficialmente el jefe de la primera legión durante las maniobras de Llano Amarillo. Será un comandante el que se haga cargo de la legión durante el transcurso del ejercicio, y es el día 16 cuando de forma oficial debía tomar el mando de la unidad. Una legión tenía 3 banderas, o sea, realmente era una unidad muy potente, ¿no? En total había 6 banderas, la de la circunscripción de Melilla, primera legión, con 3 banderas, y la de la circunscripción de Ceuta, segunda legión, con otras 3 banderas, y al mando el teniente coronel Yagüe. Cada bandera la mandaba un comandante. Una bandera es el equivalente a un batallón de infantería. En esta situación llegamos a la muerte de José Calvo Sotelo. Toda esa demora que se había sufrido hace que se impaciente, sobre todo el teniente coronel Yagüe, que era el que estaba más en la picota. También el general Mola. Recuerden cómo en las cartas del embajador francés al ministro de Asuntos Exteriores, Galo, le transmitía que el gobierno sabía que había un intento de llevar armas hacia Pamplona, que el general Mola estaba implicado, que se le iba a cesar, pero nunca se le cesó y nunca se hizo nada en contra de él. El general Caminero, que era el jefe de la tercera subinspección, de la tercera inspección del ejército, mejor dicho, que era un cuartel general que se organizaba solamente cuando en operaciones se requería tener un nivel superior al nivel división, un nivel de cuerpo de ejército. El general Caminero, cuando va a inspeccionar Pamplona, le dice al ministro de la Guerra, que era el presidente del gobierno, a Santiago Casares Quiroga, que hay que cesar a Mola inmediatamente porque está preparando algo. Caminero era consciente de lo que estaba sucediendo. Sin embargo, el ministro no hace nada. Manda a Alonso Bayol, al director general de seguridad, no encuentra nada porque, lógicamente, Mola es advertido de la visita de los guardias de asalto y de los agentes de la Dirección General de Seguridad, y se le mantiene allí, tanto a él como a Yagüe. Cuesta un poco pensar que después de todas las advertencias que recogen en todos los libros que han escrito a posteriori, cartas, memorias, etc., tanto Indalecio Prieto como Largo Caballero, como los miembros del Partido Comunista, que tenían contacto directo con los oficiales de la UNRA, de la Unión de Militares Republicanos Antifascistas, que les iban informando porque estaban muy cercanos a las milicias socialistas y les estaban informando de que algo se estaba cociendo en los cuarteles, porque lógicamente se va tentando a todos los oficiales, es imposible mantener en secreto algo así, y sin embargo el gobierno no hace nada. El gobierno permite que el planeamiento continúe, y yo creo que la idea era pues que lo intentaran, y como tenían muy pocas posibilidades de tener éxito, se les detuviera, hubiera una excusa perfecta para realizar las detenciones pertinentes, y a partir de ahí se sofocaba cualquier rebelión. El que iba a liderar al final este primer directorio era el general Sanjurjo, que ya se preparaba en Estoril porque llevaba allí pues prácticamente un par de años, desde la amnistía de 1934, en la que se le va a perdonar. Primero se le va a indultar porque estaba condenado a muerte por su intento de sublevación del 10 de agosto de 1932, y después la amnistía general, que va a salvar a todos los oficiales y que se recuperarán muchos de ellos en los diferentes destinos, como García de Larranz, por ejemplo, en Madrid, que va a mandar el cuartel donde estaban las unidades de apoyo a la división orgánica. García de Larranz era un general de brigada de ingenieros comprometido con la sublevación, que ya había estado vestido de paisano. Además salen las fotografías con José Sanjurjo Sacanel, muy activamente implicado en el golpe de Estado del 10 de agosto de 1932, sin embargo había sido repuesto en su cargo. También el general Varela, también el general Godet, que había estado detenido varios meses, porque aunque no estaba directamente implicado, pero se sospecha que sí lo intentaron, o al menos sí lo contactaron. Él conocía los detalles, estaba a favor de intentarlo, pero al final, pues en el último momento se echó hacia atrás. Bueno, todas estas peculiaridades que son importantes porque Sanjurjo está en Estoril, preparado para coger un avión y hacerse con el mando una vez las tropas lleguen a Madrid, que ese era el objetivo principal. Tenemos, por lo tanto, a Queipo de Llano, director general de Carabineros. Ha tenido las conversaciones con Mola. En principio, Queipo es el primero que se va a sublevar en Andalucía, concretamente en Sevilla. Él ya hace un viaje a finales del mes de junio por toda Andalucía,
no va a Cádiz, para que no sospechen, se va a centrar fundamentalmente en Sevilla y en Córdoba. En Cádiz estaba el general López Pinto. Queipo sabía que estaba comprometido con la sublevación y por tanto daba a Cádiz como fácilmente conquistable, vamos a emplear esta terminología si me lo permiten ustedes, y a él le preocupaba sobre todo Sevilla. En Sevilla estaba su amigo, el general Villabrille. Fíjense que habían conspirado juntos y habían participado juntos en la intentona del 15 de diciembre de 1930. Villabrille era un conocido africanista, igual que Queipo. Todos ellos habían hecho gran parte de su carrera en África. Si me apuran, mucho más Villabrille que el propio Queipo. Pero, a pesar de que conocía que se estaba cociendo algo y que se estaba preparando una sublevación, él quería hacer oídos sordos a cualquier insinuación para participar, pero nunca denunció todos estos tejemanejes. De hecho, Queipo se va a presentar en Sevilla y quería entrevistarse con él. Lo que va a hacer Villabrille es marcharse a Huelva para evitar tener que ver a Queipo y tener que darle explicaciones. Cuando Queipo vuelve a preguntar para poder citarse con el general jefe de la segunda división orgánica, le dirán que Villabrille no quiere hablar con él, que no necesita hablar con él, que Queipo es el director general de Carabineros y por tanto se tiene que centrar en sus cometidos y que no tiene nada que ver con el jefe de la segunda división. Queipo también está temeroso de lo que pueda suceder en Málaga y en Granada. En Málaga pensaba que estaba todo atado y bien atado porque el general Pachot, que es el jefe de la brigada de Málaga, está comprometido con la sublevación, otro conocido africanista. Además escribía en la revista de tropas coloniales en el tiempo en que Queipo fue director de la misma. Después el siguiente director fue Francisco Franco. Como ven, estaban todos interrelacionados, se conocían perfectamente, tanto los que se van a sublevar como los que no. Todos habían coincidido en la guerra de África. El problema era Granada porque Queipo reconoce en sus memorias que sabía que el general Campins, ese amigo de Francisco Franco, no tenía ninguna intención de sumarse a la rebelión. Campins acababa de irse destinado a Granada, llevaba allí apenas unos días, y los coroneles, tanto el coronel del regimiento de artillería como el coronel del regimiento de infantería, sí que estaban por la labor de sublevarse. Luego Campins se va a encontrar también, le va a pasar un poco lo que a Domingo Batet, que ya estaba todo preparado y él va a llegar allí a tratar de mantener la legalidad vigente con muy pocas herramientas para poder hacerlo. Bien, pues esta es la imagen que tiene Queipo de Llano de Andalucía. Él piensa que Málaga está asegurada, que además a Málaga, ese puerto, tal y como había previsto el general Emilio Mola en sus instrucciones particulares, van a llegar a través de su puerto inmediatamente legionarios irregulares de África para apoyar al general Pachot. Por tanto, no hay duda alguna de que la sublevación en Málaga va a tirar hacia adelante. Hasta tal punto está confiado Queipo que en lugar de dejar a su familia en Madrid, se la lleva a Málaga y los va a dejar allí y él vuelve a la capital de España simplemente a la espera de órdenes. Tienen una conversación a través de un enlace donde le dicen que las órdenes son que se tiene que sublevar una vez se entere que se ha levantado el ejército de África. Queipo habla de su desesperanza y de su impaciencia, porque van pasando los días y no tiene noticias de nadie. Y es el mismo día 16, después de la muerte de Calvo Sotelo, fíjense que todo va a ser prácticamente en unas horas, cuando el coronel Galarza se presenta en su cuartel general y le dice taxativamente: diríjase usted a la Sevilla y subleve la guarnición. Concretamente, no solamente la guarnición sevillana, sino toda la división, la segunda división orgánica. Lo hará usted cuando tenga noticias de que se ha sublevado el ejército de África. Entonces Queipo pregunta que por qué, si él era el primero que tenía que iniciar la declaración del estado de guerra, y no le dan explicaciones. La verdad que se había empeñado el teniente coronel Yagüe en que tenían que ser primero los de África, con lo que Queipo asiente, coge un vehículo y en coche se va a ir desde Madrid hasta Sevilla. Saldrán a las 11 de la noche del día 16 de julio de 1936 para llegar a Sevilla sobre las 9 de la mañana del 17 de julio. Es un viaje, como ven, de prácticamente 10 horas por carreteras en muy mal estado. Hacen solamente 2 paradas, una para repostar y otra para tomar algo, para comer algo, y aprovechan la noche porque
El mismo Queipo reconoce que hay muchas posibilidades de ser detenidos en algunas carreteras, las más aisladas, porque el Socorro Rojo Internacional en esos momentos pues hacía una especie de peajes y cobraba mordidas para, en teoría, soliviantar un tanto las asperezas de la vida de los más necesitados, y lo hacían, bueno, pues chantajeando todo el que pasaba con su vehículo. Evidentemente, tener un vehículo en 1936 implicaba pues tener una muy buena salud económica, ¿no? Vamos a decirlo de este modo. Así que Queipo decide que viajen durante toda la noche. Claro, cuando llega a Sevilla está derrotado, se echa un par de horas y permanece a la espera porque piensa que en cualquier momento se va a iniciar la sublevación. En Sevilla se encuentran los locales de Carabineros. Él, lógicamente, no se va a presentar en la división, en el cuartel general de la división, en el edificio de la Capitanía General, hasta que no se entere de que se ha declarado el estado de guerra en Marruecos. Con todo este proceso, el planeamiento inicial es que durante la noche entre el 17 y el 18 de julio se va a producir el levantamiento en Melilla. Sin embargo, va a tener lugar un incidente que va a hacer que todo se acelere varias horas. Como ven, no hay ningún plan que soporte el primer contacto con el enemigo, se dice. Bueno, pues en este caso, el primer incidente va a trastocar ya hasta la hora H del inicio de las hostilidades. En la comisión de límites, un lugar poco sospechoso, porque ahí es donde había militares con responsabilidades topográficas. De hecho, su misión básicamente era la de recorrer todo el protectorado para ir actualizando cartografía, para ir también determinando exactamente dónde estaba el límite geográfico entre el protectorado francés y el protectorado español, de las diferentes ciudades, de los diferentes cávilas, etc. Bien, pues en esta comisión de límites o en este edificio donde se albergaba la brigada topográfica se habían guardado unas armas. Alguien va a ir directamente al general Morales, al jefe de la circunscripción oriental, que no estaba en absoluto comprometido con la sublevación, y le va a informar que algo se está cociendo en la comisión de límites. Lógicamente, como el resto de militares en estos momentos en España y sobre todo después de la muerte de José Calvo Sotelo, es consciente de que algo va a estallar en cualquier momento. Así que se lo informa al gobernador civil. El gobernador civil decide mandar una sección de guardias de asalto a la comisión de límites, al edificio donde se encuentran unos cuantos oficiales. El teniente que manda la sección de guardia de asalto intenta entrar en el edificio, pero hay un teniente coronel que, lógicamente, habida cuenta que se puede descubrir todo el pastel, detiene al teniente y le dice que no puede pasar, que él es teniente coronel y que tiene que tener órdenes de la autoridad militar para poder entrar en el edificio. Lógicamente, la guardia de asalto, como saben ustedes, era de naturaleza militar, y los oficiales que estaban destinados en la guardia de asalto, aunque normalmente estaban muy marcados ideológicamente, eran todos oficiales de infantería, de artillería, de ingenieros. Luego su filiación militar permanecía. Entonces el teniente obedece al teniente coronel y llama al gobierno civil para transmitir que necesitan una orden del gobierno militar para poder entrar en el edificio. Luego el teniente coronel decide llamar por teléfono y una vez que es consultado, el general afirma y dice que sí, que está autorizado el registro y que dejen entrar al teniente de la guardia de asalto. La comisión de límites estaba muy próxima a un destacamento de la Legión, no el cuartel puro de la Legión, pero sí un destacamento que tenían allí, y el teniente coronel pide ayuda a los legionarios para evitar que entren los guardias de asalto. Allí se presenta un teniente de la Legión con 20 legionarios y el teniente de la guardia de asalto dice que él es militar y que no va a hacer nada contra el ejército, se va a ir a informar al gobierno militar y ya le darán instrucciones de qué es lo que tiene que hacer, pero no entra en la comisión de límites, no entra en el edificio, no descubre las armas. Este choque evita el registro, pero acelera el lanzamiento en relación a lo previsto. Claro, los guardias iban a volver al gobierno civil para informar de lo que había pasado y, evidentemente, volverían con refuerzos. Por lo tanto, esta es al final la razón por la que el golpe comienza varias horas antes de lo previsto. Y el general Romerales, el jefe de la circunscripción oriental, se entera de lo que se preparaba porque se le informa
y se presenta ante las autoridades civiles para denunciar lo que estaba sucediendo. El día que había señalado Mola para el inicio del alzamiento era el 18 de julio a las 5 de la madrugada, una vez que Franco, que estuvo dudando hasta el último momento, diera la aprobación. Los sucesos de la Comisión de Límites habían adelantado 12 horas la hora prevista del alzamiento. Luego todo se precipitaba. En Melilla ya salen las tropas de sus cuarteles, estamos en la tarde del 17 de julio, hay pequeños grupos de partidarios del Frente Popular que se echan a la calle aprovechando que en principio no se ven muchos soldados todavía, ya que en los primeros momentos apenas había unos cuantos legionarios y tropas de regulares, los cuarteles estaban fuera de la ciudad o en las inmediaciones de la ciudad, aunque estos legionarios irregulares estaban apoyados por algunos miembros de la Guardia Civil y de asalto que se van a unir a la sublevación. El único batallón que había en la guarnición en la ciudad es el batallón de cazadores número 7, pero que no se quiso emplear hasta que el golpe estuviese consolidado, ya que entre la tropa, que era toda peninsular, aquí no había regulares ni legionarios, había numerosos individuos de los que se sospechaba tenían relación con las milicias socialistas, como gran parte de la juventud española, ¿no?, que pertenecían a las Juventudes Socialistas Unificadas, a pesar de estar realizando el servicio militar obligatorio. Luego se había planeado que estas unidades con tropas peninsulares o tropas europeas fueran las últimas en salir de los cuarteles. En nombre del general Franco, el teniente coronel Máximo Bartomeu declara el estado de guerra en Melilla, el general Franco no llegaría hasta bastantes horas después, y las unidades sublevadas tocan generala en todos los acuartelamientos de la ciudad. A toda velocidad se montan columnas y se dirigen, y Yagüe con sus legionarios y otras unidades que se les iban a incorporar formaría 2 columnas que marcharían hacia Ceuta para ocupar la ciudad. En Melilla, como hemos dicho, se precipitan los acontecimientos hacia el centro urbano de Melilla. Al anochecer entran ya los regulares con el teniente coronel Barrón y el comandante Rodrigo, los regulares de Alucemas del teniente coronel Serrano Delgado y la Mejala de Tarfesit también entrarán durante la noche, y los legionarios del comandante Carbonell, que era en ese momento el que mandaba la primera legión, junto con los regulares del comandante Mohamed Micián, los regulares de Alucemas, Micián, que llegaría a ser general, el famoso general Moro, era un hombre marroquí que luego llegó a ser ministro de Defensa del Reino de Marruecos, el primero de ellos. Bien, pues ambos se dirigen hacia Melilla al paso acelerado para ocupar la ciudad y eliminar cualquier foco de resistencia. Todo el ejército de África se suma en bloque a la sublevación. Muy pocos oficiales que están destinados en el protectorado se van a oponer al alzamiento. El teniente coronel jefe de la primera legión, Luis Blanco Novo, junto al general Romerales y al ayudante del general, son arrestados por sus propios compañeros de armas. Luego serían fusilados, incluido el general Romerales. Además, las 2 legiones dependían del tercio y había un inspector del tercio que era un coronel. El coronel estaba en Ceuta, que era Luis Molina Galano, y cuando se produce la sublevación, Franco da la orden de que el coronel quede disponible en Ceuta y que pase a mandar el tercio el teniente coronel Yagüe. Por tanto, queda como segundo jefe de la legión el comandante Antonio Castejón, un hombre que va a aparecer en estos capítulos porque se hace famoso por la represión en Andalucía. Hasta ese momento el comandante Antonio Castejón era el segundo en el mando de la segunda legión. La hora prevista para la sublevación eran las 9 de la noche, así se lo transmitió Yagüe a el teniente coronel Martínez Simancas, que era el jefe del batallón de cazadores de Serrallo. El teniente coronel Yagüe forma a los legionarios en la explanada del acuartelamiento de Dar Rifien, que era donde estaba la sede de la segunda legión, y allí les arenga y les llama a salvar a España, nuestra España ultrajada por sus enemigos. Desatad vuestro furor guerrero porque llegó el momento de encender la mecha
y de demostrar al mundo entero de lo que sois capaces por recuperar nuestro suelo. Yo os prometo que cuando entremos en Castilla, lo primero que haremos será besar aquella bendita tierra. Esta es la arenga que está escrita, le soltó el teniente coronel Yagüe a sus legionarios, y a las 11:30 de la noche la cuarta bandera de la legión marcha sobre Ceuta, logrando prácticamente sin resistencia que la ciudad se rindiera ante el avance de los legionarios. Inmediatamente se van a sumar el resto de las unidades de Ceuta, de Tetuán, de Alcazalquivir, de Sahuen. La sublevación militar es imparable ya en todo el protectorado y apenas se encuentra resistencia. Apenas llegan noticias a la península, solamente lo sabe el gobierno decide mandar buques de la Armada para detener la posible fluencia o el posible embarque de las tropas de la Legión, de regulares y del Ejército de África que se vayan a dirigir hacia la península, concretamente a los puertos de Málaga y Cádiz como estaba previsto, y la decisión del gobierno es tratar de taponar ese envío de tropas porque en el resto de la península aún no había pasado nada. De hecho, no pasará nada hasta el día 18 de julio. Pero eso ya lo hablaremos en el próximo episodio porque aquí lo vamos a dejar. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por ver los vídeos, gracias por darle al me gusta, que ya saben que contribuye decididamente para la difusión de estos episodios, y nos vemos en el siguiente. Gracias. Not a night.